Nuevamente, buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos en estos espacios que hemos diseñado para el aprendizaje de todos. Hoy nos va a acompañar y nos va a compartir su conocimiento Julián Guillermo, exfutbolista profesional durante más de 12 años, quien soy testigo de esto siempre durante su carrera buscó qué más hacer para mejorar. Siempre estaba buscando cosas nuevas, siempre estaba buscando cómo ayudarse y creo que una de las razones fundamentales después de que haya dejado de jugar o por lo que nació Smash fue tratar de encontrar algo que realmente sirviera y algo que realmente el futbolista en ese momento, cuando se creó, pudiera aprovechar al máximo. Como lo dije ayer, hoy hemos crecido. Juli es una persona que se ha preocupado por prepararse, por desaprender muchas cosas de las que ha aprendido y aprender nuevas cosas. Ha hecho demasiados cursos y es una persona pues a quien admiro por su emprendimiento, por su disposición para aprender, por su disposición para acompañar, para compartir ese conocimiento que tiene. Así que Juli, pues además de ser socio, pues es la persona que está a cargo del tema de hoy. Bueno, nada, bienvenido y aquí estamos dispuestos a aprender un poco de todo lo que nos puedas compartir en el día de hoy. Bueno, pues primero que todo agradecerles a todos por estar acá, por compartir tiempo y sobre todo por querer adquirir un poco más de conocimiento, un poco más de toda esta onda del movimiento que se está presentando mucho de forma innovadora en el entrenamiento y que dentro del sistema de nosotros del entrenamiento, del desarrollo del ser humano como atleta o simplemente como un individuo activo, es fundamental para nosotros. Entonces, no siendo más, pues quería empezar la presentación. Ya Juli, está viendo. un momentico, te voy a interrumpir antes de que sigas, perdón. Por favor, la gente que vaya entrando, poner el micrófono en silencio, así Juli puede hablar tranquilamente y podemos escuchar todos. Al final daremos un espacio para hacer preguntas, para hacer comentarios, o si quieren en el chat pueden ir escribiendo y preguntando. Gracias. Listo, Juli, qué pena. Tranquilo, hermano. No, adicional, primero agradecerle a todos. Acá hay varias de las personas interesadas en el sistema de entrenamiento. Está el profe Larraondo que fue profesor mío desde pequeño y pues para mí es muy grato poder compartir todo lo que hemos aprendido a lo largo de la educación que hemos tenido. Agradecer al Colegio La Salle y al Columbus School que van a estar presentes también. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Lo primero es, ¿qué es Smash? Smash es la palabra irlandés de disciplina de vida. La empresa de nosotros se creó a raíz de lo que somos Jairo y yo, y después se nos unió Juan Camilo Cortés de la sede de Miami. Smash es la vil vivencia de lo que somos nosotros. Completa pasión, completa entrega, completo corazón a todo lo que hemos hecho durante nuestra vida, tanto en nuestra parte laboral como en nuestra parte familiar o sentimental. Smash es nuestro hijo. Hemos dado todo por esta empresa que lleva poco. Llevamos apenas un año y unos pocos meses de constituida, donde hemos logrado ir creciendo de a poco. En este momento ya somos 7 profesores. Tenemos 3 sedes. Tenemos la sede de Medellín, de Bogotá y de Miami. Y adicional trabajamos en alianza con el Centro de Rehabilitación Senforce, que también hace parte de nuestro staff y de nuestro holding de servicios, ¿cierto? Bueno, muestro principalmente los estudios que hemos elaborado nosotros y voy a explicar el por qué son tan importantes para nosotros. Eh, Todos estos sistemas de entrenamiento los hemos logrado integrar de una forma completa dentro del sistema de entrenamiento de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es tan sencillo? ¿Por qué lo hacemos? Porque todos los sistemas de entrenamiento se basan en algo fundamental y es el ser humano. No se basa en disciplinas, no se basa en deportes. Antes que cualquier disciplina, cualquier especialidad, ya sea fútbol, atletismo, ciclismo, eh, natación, cualquier disciplina deportiva, somos seres humanos. Y como seres humanos nos necesitamos mover.
Por eso es tan importante entender el porqué del movimiento, entender para qué nos movemos y con qué fin nos vamos a mover. Nos hemos certificado en cada una de las empresas que ven acá, que para nosotros son el pilar de nuestra educación, todo lo que es el sistema de entrenamiento de Exos, el sistema de entrenamiento de movimiento natural, la especialidad de biomecánica que tiene Altis, la especialidad de movimiento que tiene The Ready State y por último todo lo que son las evaluaciones de movimiento que tienen el FMS. Desde acá salen nuestros pilares. Tenemos 4 pilares fundamentales para nosotros en el sistema de entrenamiento que van directamente correlacionados. La actitud o el mindset o mentalidad que llamamos nosotros. La nutrición, el movimiento y la recuperación. ¿Por qué son tan importantes nuestros 4 pilares? Es muy básico y muy sencillo. Si tengo claro mi objetivo, si sé para dónde voy, sé qué debo hacer y sé cuánto me va a comprometer. ¿Por qué es tan importante la nutrición? Porque yo no puedo exigir a ningún atleta o sencillamente ninguna persona en mi entrenamiento si no se ha alimentado bien. El movimiento. El movimiento es usar el cuerpo para entrenar o simplemente moverse. Los dos son esenciales para una buena salud, control de peso y desempeño vital. De ahí quiero citar a Irwin LeCour, que es el inventor y el dueño de MoveNat, donde hace un énfasis en que el movimiento es todo para el cuerpo, es todo para la energía biomecánica, es todo para la biología de movimiento, ¿cierto? Si no somos unos seres humanos activos, no podemos trascender dentro de nuestra vida, no podemos jugar con nuestros hijos, no podemos sencillamente trasladarnos del punto A al punto B. Por eso es tan importante entender la movilidad dentro de nuestras vidas. Y por último, la recuperación. Después de yo poder elaborar un buen entrenamiento, después de elaborar una carga o sencillamente trabajar como es el día a día, necesito poder tener una buena recuperación. Por eso hemos integrado todo esto dentro del Holding the Smash. El día de ayer estuvo Natalia Lara, que trabaja de la mano con nosotros en la parte de Wellness Corporation, que habló del sueño. El día de mañana va a hablar de la nutrición. La idea de nosotros era empezar a explicar un poco de lo que somos, un poco de nuestra empresa, un poco de la importancia que tiene para nosotros cada uno de estos pilares. Entonces, no siendo más, arrancamos con la parte de el movimiento para nosotros, ¿cierto? Por la experiencia personal, nos hemos dado cuenta que llevábamos años ejecutando las cosas de una mala forma, de una mala manera. Les voy a hablar de mi experiencia personal. Yo me tuve que retirar por artrosis en mis rodillas, porque definitivamente lo único que importaba para los entrenadores, para el fútbol en sí o el deporte de alto rendimiento, era dar un resultado, sin importar el cómo, sin importar el por qué. Sencillamente estamos en una cultura del no pain, no gain, ¿no? Si no duele, no sirve. Si no me cansa, no está bien hecho. Cuando realmente no nos damos cuenta que lo que necesitamos es entrenar para poder ser mejores en la práctica de nuestro deporte. Realmente lo que necesitamos entrenar es lo que no nos da nuestro deporte. Lo que necesitamos para poder rendir en nuestro deporte. En este sentido, somos un centro de potenciación física y mental en el cual aprendemos y queremos formar, entrenar y evolucionar a través de lo que hacemos. Para nosotros no es un buen entrenamiento si no logramos educar de alguna forma, porque más que ser el que direcciona series, el que direcciona ejercicios, el que direcciona movimientos, sencillamente queremos ser el GPS de ustedes, el carro es de ustedes, queremos guiarlos hacia donde ustedes quieren ir, que son sus objetivos. Queremos poder llevarlos de la mano y hacer que los objetivos de ustedes sean nuestros, porque es muy sencillo poder recetar ejercicios, poder recetar series, poder recetar la cantidad de movimientos o de peso que debes levantar. Pero es diferente cuando yo logro hacer una conexión con el paciente, con el atleta, con la persona sencillamente que va a entrenar con nosotros y hacer una unión para poder lograr conseguir esos objetivos. Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que hacemos? Nos preocupamos mucho por seleccionar lo que necesitas. ¿Cómo hacemos la selección de lo que necesitas? Es acorde a tu objetivo. Para eso nos encargamos de hacer una entrevista motivacional. Nos preocupamos cuál es tu
necesidad, cuál es tu objetivo, por qué quieres este objetivo, hacia dónde vas a ir dirigido. Es muy fácil decir quiero ser flaco, sí, ¿por qué quiero ser flaco? ¿Por qué quiero quemar grasa? ¿Para qué la necesito? Y estas son preguntas que normalmente no todo el mundo se hace a la hora de ir a entrenar, o no todo el mundo le hace a uno a la hora de ir a entrenar. Creo que cuando vamos a donde un nutricionista, lo primero que te receta el nutricionista es lo que te hace falta, no lo que ya tienes. Entonces, a partir de este punto, nosotros nos volvemos nutricionistas de movimiento. Te vamos a dar lo que nos hace falta, te vamos a dar lo que necesitas, te vamos a dar lo que tu cuerpo requiere. No es realmente lo que tú desees, sino hacia dónde vamos a encaminar las cosas para conseguir los objetivos de una mejor forma. Todo esto está parametrizado. Hacemos una buena planeación de lo que hacemos. Buscamos la forma de las pocas horas que vas a estar en nuestras manos, hacerlo lo mejor posible. Dedicarte todo el tiempo necesario para que tú salgas mejor de lo que llegaste. Es difícil lograr dar resultados cuando de 24 horas del día solo vas a estar entre 1 o 2 horas al día con tu entrenador. A la semana vas a estar, si mucho, 2 veces, 3 veces a la semana, 3 días a la semana, son 6, máximo 6 horas es mucho. Y a partir de eso intentamos hacer un cambio. Pero el cambio no es solo un compromiso mío, el cambio es un compromiso del atleta. Por eso nos preocupamos por diseñarlo, por prepararlo y parametrizarlo acorde a las necesidades del atleta o de la persona. Sencillamente, no somos futbolistas, no somos tenistas, somos seres humanos. Y hoy, más que todo, quería hacer un énfasis en eso. Porfa, el que tiene el micrófono para que lo apague. Jairito, si me ayudas. Bueno, seguimos. No solo es, no solo es parametrizar o diseñar los programas, es también entender que es difícil dentro de las 2, 4, 6 horas que yo tengo de la semana hacerme cargo de todo lo que necesitas. Por eso es tan importante generar un vínculo y un proceso y un compromiso con el atleta. Porque a partir de lo que yo voy a hacer, él va a tener que mejorar. Y no va a solo mejorar con lo que yo le haga, va a tener que comprometerse con su objetivo para lograrlo. Por eso vuelvo y les repito, no es solo poner series, no es solo poner ejercicios, es comprometerse y saber las necesidades del programa o de la persona. Para eso tenemos unos procesos, unas adaptaciones y unas secuencias, que es muy importante entender. Por eso utilizamos varios sistemas de entrenamiento en los cuales integramos todo lo que significa movimiento. Acá lo que ven es el orden en que se desarrollan los movimientos para MoveNat, es el movimiento natural por especie. Empezamos con unas transiciones muy sencillas en las cuales lo primero que hacemos es el respirar. Por eso es tan importante para nosotros hacer énfasis en enseñar a respirar. La respiración es uno de las armas secretas que tiene el cuerpo humano y no las ha sabido desarrollar. Nos interesamos por empezar desde la respiración, porque la respiración, más allá de que es un movimiento necesario para vivir, nos puede llegar a potenciar muchísimo más en cuanto a retención, relajación, en cuanto a estrés y descanso, nos va a ayudar un montón. Y bajo ese proceso vamos diseñando todos los patrones de movimiento. Y queremos hacer un énfasis en algo, estamos acostumbrados a entrenar músculos y citamos a Gray Cook, el creador del FMS. Si entrenamos los músculos, nos olvidaremos de los movimientos, pero si entrenamos los movimientos, nunca nos olvidaremos de los músculos. ¿Qué quiere decir esto? Yo me acuerdo tanto que cuando jugaba, siempre le decían a uno, bueno, vamos a hacer músculos antagonistas. Hoy vas a hacer pecho, espalda, cuádriceps, isquiotibiales, ¿cierto? Basándonos en esto, es muy sencillo empezar a explicar que el cuerpo o el cerebro no reconoce los movimientos de un músculo individualmente. El cerebro reconoce los movimientos en tracción y empuje. ¿Qué quiere decir esto? El centro de masa o el centro de gravedad, si quieren verlo, el core, el pilar, tiene muchas definiciones y muchos nombres diferentes hacia lo mismo. ¿Qué es para nosotros? Para nosotros es el pilar que consta desde los hombros hasta la cadera. El cuerpo hace tracción hacia él
o empuja desde su cuerpo hacia afuera. Y esos son los dos movimientos en los que se basan la parte de fortalecimiento de nosotros. Nosotros no entrenamos músculos, entrenamos movimientos por esta misma razón. Porque cuando yo hago un pecho, como hacía antes en mi gimnasio, estoy involucrando muchos más músculos que solo mi pectoral. Todos mis músculos van incluidos dentro de un solo movimiento. Por esta razón, nosotros entrenamos son patrones de movimiento, en donde vas a encontrar que dentro de la pirámide de la preparación física y el desempeño, lo más importante para nosotros es movimiento. ¿Por qué? Vuelvo y le repito, porque antes que ser deportistas o ser seres humanos común y corriente, nos movíamos, nos movemos y necesitamos seguir haciéndolo para poder mejorar. La vitalidad de un ser humano está en moverse. Lo más importante que queremos inculcar es poder enseñar el movimiento natural. No tienes que estar en forma para moverte, pero sí necesitas moverte para estar en forma. De esta forma vamos a mejorar la vitalidad, la salud, el bienestar y queremos llevar a través de todo esto un desempeño y un sistema de entrenamiento. ¿Por qué es tan importante moverme bien? ¿Por qué es tan importante no generar disfunción, más disfunción sobre la disfunción? Porque es más importante generar movimientos de calidad. ¿Por qué? Sencillamente, cuando pongo el desempeño en un mal movimiento, voy a reforzar patrones compensatorios, voy a aumentar las compensaciones, voy a aumentar los microtraumas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando genero un mal movimiento, supongamos vamos a poner un movimiento muy sencillo y muy básico, que es la sentadilla, que creo que a diario generamos entre 20 y 30 sentadillas, dependiendo del rango, de la longitud, pero son sentadillas. Si yo a esa sentadilla mal ejecutada le empiezo a aumentar peso, la disfunción no se me va a hacer más pequeña, la va a hacer mucho más grande. ¿Qué pasa? Que a las disfunciones más grandes vienen más problemas, a los más problemas viene la lesión, que es lo último que queremos, ya sea como deportista o como un ser humano activo. Por esa razón, el alto desempeño no significa... ¿El alto desempeño resulta en durabilidad? Es una pregunta básica. Ponemos la imagen de un bólido de Fórmula 1 y es hacer de cuenta que mis brazos son mis llantas delanteras y mis piernas son las llantas traseras. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un carro de Fórmula 1 tiene una de sus llantas desinflada, vamos a ponerle sencillamente, tiene menos aire que las demás. ¿Qué pasa? El carro empieza a tirar hacia un costado, me empiezan a fallar los ejes, me empieza a fallar de ahí un montón de cosas en secuencia. Es lo que queremos hacer ver, que prácticamente el rendimiento necesita de función, no de disfunción. Por eso es tan importante generar movimientos de calidad. Antes que poner ejercicios progresivos, mucho más difíciles, mucho más complejos, con mucho más peso, debo saber ejecutar adecuadamente lo que necesito. Debo corregir mis posiciones, debo corregir mis patrones y ahí poder darle todo lo que llamamos capacidad. Nos permitimos concentrarnos en el punto más débil. ¿Por qué? Porque las cadenas se rompen por los eslabones más débiles, porque las lesiones llegan por donde tengo mis deficiencias. Por eso nos preocupamos por crear programas de entrenamiento que puedan mejorarte en tus cadenas débiles y ya no sean cadenas débiles. Buscamos mejorar la calidad de movimiento para poder alcanzar un máximo potencial. ¿Por qué? Porque sencillamente si yo el error que tenía lo puedo corregir, voy a poder progresar, voy a poder seguir adelante. En cambio, si yo ejecuto mal y empiezo a poner peso, empiezo a poner cargas, empiezo a poner repeticiones, genero cargas acumulativas de mala forma y eso me va a terminar dañando el cuerpo, eso me va a terminar dañando mi bienestar, mi salud. Para eso nosotros hacemos el examen del FMS. El FMS, como lo dije antes, lo creó Gray Cook. Es un fisioterapeuta que hoy día en el mundo se está utilizando en cualquier centro de movimiento. Son 7 movimientos fundamentales, los cuales generamos a diario. Ahorita les van a ver en la cadena psicomotora del desarrollo, van a entender la explicación. Y desde acá lo que vemos es en las cadenas de movimiento,
las articulaciones de estabilidad y las articulaciones de movilidad, donde van a tener sus falencias. Desde este punto vamos a encontrar cuál es el eslabón débil de la cadena de movimiento. Desde este punto voy a encontrar cuál es el pequeñito problema que yo ajustándolo puedo ir mejorando la pirámide de la capacidad. Esta es la explicación de por qué generamos el examen del FMS. Esta es una imagen del FMS para que lo sepan. Son los procesos del desarrollo psicomotor, en donde tenemos el nivel fundamental, lo que les venía explicando. Lo primero que hace un bebé es la respiración. Después de poder ejecutar su respiración, una vez sale del vientre, le pega en su nalgada, grita, logra abrir todas las vías respiratorias. Y la primera forma en la que ponemos es el bebé en supino. El entrenamiento en el nivel fundamental, que es toda la cadena roja que ven acá, esto es lo que llamamos reseteo nosotros, en donde nosotros lo que hacemos es hacer un reset al movimiento que ya tenemos nosotros. Como pueden ver, de los 10 movimientos del desarrollo fundamental psicomotor, en realidad nos mantenemos, si mucho, en supino, en sentarse, en la posición vertical y en caminar. De los 10 estamos generando solo 4 movimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de hacer una evolución de movimiento, hemos hecho una involución. De los movimientos progresivos necesarios para el ser humano, solo estoy generando 4. En los 4, y quién sabe si los estoy haciendo bien. No conozco la primera persona que le hayan dicho cómo caminar. El bebé empieza a caminar como cree que puede. Cómo sentarse. Todos nos sentamos como creemos que podemos. Entonces, a partir de esta progresión de movimiento, es que nosotros empezamos a generar los 3 pasos necesarios para nuestros entrenamientos: el reseteo, el refuerzo y la recarga. En la parte principal, que es el nivel fundamental, nuestro bebé es muy móvil, tiene mucha movilidad, que seguramente si hoy en día muchos de nosotros nos podemos poner a hacer este nivel fundamental del entrenamiento, nos va a costar mucho, porque somos muy poco móviles. Somos un poco más estables de lo móviles que podemos ser. Y es acá donde nosotros empezamos a generar todos nuestros movimientos, de supino a prono, de prono a supino, enseñándole al cuerpo a rolar, generando las cadenas contralaterales de movimiento, hasta llegar a nuestro punto de cuadrupedia y de gateo. ¿Por qué es tan importante generar las posiciones de cuadrupedia y de gateo? Porque es donde empezamos a coordinar los movimientos contralaterales. ¿Qué son los movimientos contralaterales? Es la forma en que caminamos. Brazo derecho, pierna izquierda, brazo izquierdo, pierna derecha. Por eso es tan importante que nuestros bebés, cuando nacen, en el proceso de desarrollo psicomotor, aprendan a gatear. Después tenemos nuestro nivel de transición. El nivel de transición es donde vamos a generar todo el refuerzo de nuestro entrenamiento, donde vamos a generar estabilidad, donde vamos a generar nuestro control motor. ¿Qué es el control motor? Que yo me pueda mover de forma estable y mi tronco lo pueda soportar sin ninguna disfunción, sin ningún problema, sin ninguna compensaciones de movimiento, ya sea de mi espalda o de mi cadera, de mi cintura escapular o mi cintura torácica. Y seguimos con nuestro trabajo en la parte del reloaded, que es el nivel funcional, que es la parte donde trabajamos todas las capacidades, capacidades de fuerza, capacidades de resistencia, capacidades de velocidad. Pero nunca nos saltamos los pasos, siempre intentamos que entre las cadenas de los movimientos los eslabones sean cada vez más fuertes. Acá van a ver un proceso del desarrollo como nuestros hijos, nuestros bebés, hasta nosotros mismos lo logramos hacer. ¿Por qué empezamos por los ejercicios comúnmente llamados de piso? Porque es la forma en la que desarrollamos. Porque podemos generar movilidad, podemos generar estabilidad, podemos generar control motor. Empezamos con los ejercicios de supino a prono, de prono a supino, con los rolidos, con los gateos bajos, entre empujes y tracciones. Se llaman gateos push-pull, este tipo de gateos que ven acá. Después ven las transiciones, hasta llegar a los procesos que se llaman los ground movements, que son los movimientos en los que creamos de piso a parado.
Y tenemos varias formas de realizarlos, ya sea en squats profundos, en figuras 4, en cross-sits, o sea, con las piernas cruzadas. Y desde este punto empezamos más que a desarrollar fuerza, generamos movimiento. Al generar movimiento vas a empezar a generar mucha capacidad para poder generar fuerzas en movimientos que realmente los voy a necesitar, ¿cierto? ¿Por qué? Sencillamente como lo vemos acá, un squat, como les venía hablando. El squat es sencillamente uno de los movimientos psicomotores por excelencia. ¿Cómo me agacho a recoger algo? ¿Cómo me agacho a poder levantar algo del piso hacia arriba? Y de esta forma empezamos a desarrollar los movimientos necesarios por excelencia, ¿cierto? Acorde a la necesidad de nuestro cuerpo. Y entendemos que nuestro cuerpo tiene articulaciones de estabilidad y articulaciones de movilidad, donde las articulaciones que se ven vinculadas en movilidad, vamos a intentar moverlas lo más posible dentro de los movimientos que generamos. Y las articulaciones de estabilidad nos preocupamos por generar la estabilidad. ¿Dónde empezamos a fallar? ¿Dónde empiezan a haber los problemas? Cuando nuestras articulaciones de estabilidad empiezan a generar la movilidad que mis caderas o mis tobillos no lo tienen, en el caso de la rodilla. Es directamente proporcional. Los problemas de movilidad de mi rodilla, por decirlo así, deben ser directamente de mi cadera o de mi tobillo. Entendiendo la secuencia de articulación articular, es más fácil poder comprender el cuerpo humano. Es más fácil poder desarrollar movimientos acorde a la necesidad de cada individuo. Desde acá empezamos a hacer nuestras metas sobre la pirámide física y rendimiento. Buscamos mejorar el desempeño atlético. Buscamos motivar a través de la educación, reducir el riesgo de lesiones y producir los resultados necesarios. Porque no van a ser los resultados que yo quiero, son los objetivos que tú te planteaste. Y directamente proporcional el rendimiento tiene que ser la disminución de las lesiones. Porque yo no hago nada y no consigo nada aumentando fuerzas, aumentando capacidades atléticas, aumentando capacidades físicas, si en cualquier momento voy a caer en una lesión. Por eso usamos el FMS. El FMS no es un diagnóstico de lesiones, pero sí nos va a hacer que las lesiones sean menos de estructura. ¿Qué quiere decir menos de estructura? De las partes más importantes dentro de las cadenas de movimiento. Que no sean de mi rodilla, que no sean de mis tobillos, de mi cadera, de mis hombros, sino sencillamente que se vuelvan de tejidos blandos, de músculos, cosas un poco más sencillas para la recuperación. Es de verdad muy difícil lograr evitar una lesión. Hay lesiones que son por contacto, hay lesiones que son por desgastes, hay lesiones que son sencillamente porque tienen que pasar. ¿Qué intentamos nosotros? Que a medida que vayamos entrenando, vayamos a reducir el riesgo de lesiones. Y lo más importante es poder dar un rendimiento alto, un desempeño y generar resultados. El entrenamiento debe reducir el riesgo de las lesiones. Por eso es muy importante el antes, el durante y el después. Por eso nuestros pilares fundamentales encuentran la nutrición y el descanso. Porque yo para poder generar adaptación, debo estresar. Y tenemos muchas formas de estrés. Tenemos el estrés del entrenamiento, tenemos el estrés psicológico, tenemos el estrés familiar, tenemos el estrés del trabajo, en el caso de que no seamos un atleta de alto rendimiento. Por eso nuestros eslabones van tanto de la mano. Por eso la regeneración, la recuperación, el buen sueño, la buena alimentación post-esfuerzo es tan necesaria. Por eso nos preocupamos, porque al inicio de nuestro entrenamiento empezamos con toda la parte de tejido blando. Hacemos toda nuestra liberación de tejido blando, hacemos todas nuestras preparaciones de movimiento y esto mismo lo ejecutamos al final. De esta forma vamos a desarrollar el análisis del movimiento. Primero hacemos la evaluación del FMS, donde buscamos principalmente la posición. ¿Qué es la posición? Lo comúnmente llamado postura, en donde vamos a encontrar ciertos eslabones del movimiento que nos van a mostrar ineficiencias y disfunciones
Desde ahí vamos a empezar a hacer toda la corrección de nuestros patrones de movimiento con el modelo TEC. ¿Qué es el modelo TEC? Nosotros utilizamos el modelo TEC para poder enseñar adecuadamente. El modelo TEC es técnica de corrección. Y desde ese punto empezamos a corregir con las 3 P's que ven acá abajo: posición, patrón, potencia. Lo más importante es poder corregir la postura. Después poder corregir los patrones. Los patrones pueden ser de brazos o de piernas. Y por último pedimos ejecutarlo con la necesidad o la capacidad que se genere en el movimiento, acorde a lo que yo esté buscando. Es muy importante que una vez encontremos los déficits de postura, patrón y potencia estén identificados, el sistema de entrenamiento nos permite programar los componentes necesarios para tener un balance de acuerdo a las posibilidades del atleta. Una vez encontramos cada uno de los eslabones de la cadena de movimiento en los cuales tengo mis déficits, voy a poder potenciar toda la labor de la práctica, de la demanda. Acá es donde quiero entrar en algo y que hagamos hincapié y énfasis, y es que el ser humano, como somos hoy en día, el Homo sapiens sapiens, tiene más o menos 7 millones de años. Acá creo que la mayoría somos amantes del fútbol, lo practicamos, lo vemos o somos parte de la industria del fútbol. El fútbol lleva 162 años de creado, ¿cierto? Nosotros debemos tener en cuenta que antes de ser cualquier tipo de deportista, de cualquier tipo de atleta, somos seres humanos. Y todo este tipo de deportes son creaciones del humano, pero no estamos hechas o hechos para poder desarrollar este tipo de deportes o disciplinas de alto rendimiento, de alto impacto. Las lesiones, los problemas, las disfunciones, los acortamientos, las dolencias van a existir sencillamente porque no estamos hechos para poder ejecutar este tipo de deporte tan hermoso. No fuimos hechos para esto. Que logramos hacer una adaptación para poder lograrlo. Que logramos poder utilizar nuestro cuerpo en pro de lo que queremos. Pero no estamos diseñados para eso. Seguramente lo único para lo que podemos estar diseñados es para el atletismo y no a sus máximas velocidades. Hacer repeticiones de 100 metros, no estamos hechos para eso. Entonces hay que entender que todo lo que sea alto rendimiento nos va a llevar a traer problemas físicos. ¿Cuál es la idea de nosotros? Que ese deterioro no sea tan rápido, que ese deterioro no me lleve a salirme de la práctica que hago, sino que sencillamente podamos lograr permanecer mucho más tiempo haciéndolo sin que nuestro cuerpo sufra todo lo que debe sufrir, que lo ejecutemos de buena forma, que lo hagamos bien, que lo hagamos correctamente, que me vuelva mucho más eficiente, que mis cargas energéticas no las gaste en movimientos en los cuales no son tan necesarios, o sencillamente para poder perdurar durante todo el partido hasta después de que me retire. El modelo de aprendizaje de nosotros es el Fit and Posner, que era lo que estábamos hablando ahorita, más o menos de las 3 P's. Y nosotros tenemos 3 fases del entrenamiento, que va desde novato hasta experticia. Tenemos la parte cognitiva, asociativa y autónoma. Cognitiva es, yo digo que se hace, la persona no lo sabe hacer, le muestro cómo se hace, lo ejecuta, estamos en la parte asociativa, hasta que la persona yo sencillamente le digo qué tiene que hacer y lo sabe hacer y lo ejecuta de forma correcta. Después tienes todo lo que hacemos de la parte de Newell, que es la coordinación de patrones, coordinación de estructura y optimización del control. También nos hemos estado educando en la parte del FRC, que habla de todo lo que es control del sistema de movimiento del cuerpo. Entre más control tengo de mi cuerpo, soy capaz de generar muchos más movimientos. Entonces, coordinación de patrones. Le enseño qué debe hacer y cómo integrarlo. Muchas veces es más fácil desglosar ejercicios para poderlos enseñar antes que enseñar movimientos completos. Hacemos paso a paso de los movimientos. Hacemos una coordinación de la estructura una vez hemos desglosado los movimientos. Y por último, después de poder hacer la coordinación de la estructura, queremos que optimice el control, poder manejar en los rangos de movimiento de inicio y de finalización correctamente. Esto tiene el proceso de Burge, que tenemos 4 fases. Es inconsciente sin habilidades.
Yo le explico, la persona no sabe qué es y no sabe cómo hacerlo. Una vez me ve hacerlo, se lo explico, él entiende qué debe hacer, pero no quiere decir que sea hábil para hacer la tarea que le estoy demandando. Después pasa a saber qué debe hacer y es consciente de cómo hacerlo. Y por último, cuando es nivel experto, sencillamente lo ejecuta sin conciencia, lo hace inconscientemente de una forma natural. Por eso es tan importante la educación que hemos tomado, porque para poder enseñar necesito aprender, porque para entrenar necesito enseñar. Es mucho más importante para nosotros poder dejar algo educativo en cada una de las prácticas que sencillamente decir, oh, me cansé, estuvo buenísimo porque salí reventado. Estamos en un mercantilismo, en una parte de gurús del fitness que entre más calorías quemo es mejor, entre más cansado salgo es mejor, si al día siguiente no me puedo mover, el entreno estuvo buenísimo, sin saber sinceramente si me está haciendo un daño, si me estoy ayudando a mis articulaciones o las estoy desgastando. Entramos en un mundo en el que en los gimnasios, la halterofilia y el weightlifting han hecho que todos los sistemas de entrenamiento se vean dirigidos hacia eso. O no los sistemas, los métodos. Porque esa es la diferencia que queremos hacer nosotros entre un sistema y un método. Los sistemas son sostenibles, perduran en el tiempo y no se vuelven obsoletos. Los métodos son todos aquellos métodos que componen un sistema. Y ahí es donde quiero hacer un énfasis en la diferencia del entrenamiento funcional. Los métodos funcionales o los entrenamientos funcionales no quiere decir un equipamiento, un TRX, un BOSU, un Catabel, una mancuerna, una barra. ¿Qué quiere decir el entrenamiento funcional? El entrenamiento funcional dice que funcione para mis objetivos, independientemente del método que use. Los métodos componen los sistemas, es lo que intentamos nosotros aplicar, utilizar muchos métodos que componen un sistema que lo vuelva sostenible, que haga duradero todo objetivo que consiga y sobre todo empezar a educar a través del entrenamiento. Aprender a crear conexiones, es lo que les decía al principio. Creo que lo más importante antes que decir, yo quiero ser flaco, quiero quemar grasa, quiero bajar de peso, todo esto tiene un porqué y un para qué. Nos preocupamos por adentrar un poco más en las necesidades de las personas que simplemente conseguir un objetivo. Hacemos un vínculo con la persona para generar una oportunidad de enseñarle, que para nosotros es muy importante que el día de mañana alguien vaya a un gimnasio y mira, tenés que hacer 1000 repeticiones de, no sé, cualquier ejercicio, 60 de ellas, y la persona sea capaz de decirle, mira, ¿sabes qué? Me parece que no lo comparto y no lo voy a hacer porque no me va a servir. Ese vínculo con el cliente para nosotros es muy importante, con el atleta, porque queremos que los días que estén caídos logremos tocar esas fibras que los llevaron a llegar a nosotros para conseguir sus objetivos. Un verdadero coach puede marcar la diferencia. Esto es lo que queremos hacer énfasis. Seguramente cuando usted va al médico y está enfermo, usted quiere el mejor médico. Usted quiere que lo curen. Usted quiere estar en las manos del que más estudió, del que más se preocupó, del que quiso mejorar para él. Y esta es una de las ideas que quería dejar hoy en su cabeza rondando. Estoy seguro que la persona con la que estoy trabajando puede marcar la diferencia en mí acorde a lo que yo necesito o sencillamente está poniendo cantidad, repeticiones y ejercicios. Por eso buscamos todo a través del movimiento, porque el movimiento es lo que necesita nuestro cuerpo, es lo que necesitamos realmente para poder desarrollar todo lo que necesitamos como seres humanos. Entonces, eso es más o menos lo que hacemos nosotros. No sé si tengan alguna pregunta. Juli, pues primero, gracias por compartir ese conocimiento, porque si alguien es testigo de todo lo que has trabajado, de todo lo que has estudiado a lo largo de este tiempo que llevas después de tu retiro, he sido yo. Realmente es muy valioso y quiero hacer énfasis en algo que tú dijiste y es precisamente lo que abarca Smash.
y lo que nosotros queremos llevar a la gente y es bienestar real, bienestar. Mira que tú tocaste pilares como la nutrición, mira que tú tocaste pilares de mentalidad, mira que tú tocaste pilares de entrenamiento, de corrección, del movimiento natural. Y realmente ese es como el mensaje que nosotros queremos entregar con todos estos congresos, con todo lo que hacemos. Y es realmente que la gente sienta una mejor calidad de vida, que la gente haga las cosas y que en ese hacer las cosas se sienta mejor. Y obviamente esto aplica no solo para deportistas, como ya lo dijiste, sino absolutamente para todo el mundo, porque antes de ser deportistas, pues fuimos personas normales y todo el mundo debería poder desarrollar este sistema. Entonces, ahora, antes de que hables, Juli, perdón, te interrumpo, lo que vamos a hacer es que la persona que tenga alguna pregunta simplemente abre el micrófono y pregunta para yo no estar leyendo, si les parece. ¿Vale? Por ahí levantaron la mano. ¿Quién levantó la mano? No sé. Me sale su número. 665-264. Abre el micrófono y habla de una vez. Buenas noches, Rodrigo Larraondo. Profe, buenas noches. Por un gusto saludarlo. Julián, Jairo y a todos los participantes de esta importante charla. Bueno, un saludo, muy buenas noches. No pregunta, pero sí inquietud. Llevo muchos años en el fútbol, Julián y Jairo me conocen muy bien y cada vez la preparación de los jugadores de fútbol se hace de manera más específica y con una importancia muy relevante centrado en los patrones que demandan las nuevas tecnologías y las investigaciones. Y cada vez la preparación física es casi que el pilar fundamental del buen rendimiento del atleta. Y poco a poco pues busca uno que el jugador se concientice de que se tiene que transformar y convertirse en un atleta de alto rendimiento. Por ser un deporte en equipo, a veces pasa de que se obtienen resultados, pero no todos los jugadores tienen la preparación adecuada. La inquietud pasa por el hecho de que todos los seres humanos generamos automatismos y hábitos a través de la repetición de las cosas. Creo que, y estoy muy convencido de que la metodología que ustedes vienen implementando acerca de lo que tiene que ver con el movimiento del ser es supremamente importante, sobre todo en la prevención de lesiones del jugador. Y la inquietud es, ¿cuánto tiempo creen ustedes que, en mi caso como preparador físico de jugadores de fútbol profesional, pueda uno lograr llevar al jugador a esa educación de que el movimiento se debe convertir en un pilar fundamental para alargar su vida deportiva y digamos que limitar al mínimo las lesiones? Profe, buenas noches y pues gracias por estar acá con nosotros. Profe, sencillamente no hay un límite de movimiento. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos todo el día. ¿Qué pasa? Es la forma en la que nos movemos. A medida que yo pueda mejorar la calidad y las cualidades de movimiento, es como tener yo una caja de herramientas. Entre más movimientos tengo, soy capaz, del momento de necesitarlo, puedo sacar esa herramienta para utilizarla. ¿Cómo lo hago? Sencillamente cuando empiezo a notar cambios en mi cuerpo. Esos mismos cambios me van generando esa necesidad. Ah, venga, que es que lo que hice me hizo bien. Y eso es una conciencia interna. Eso nadie más se lo va a decir, venga, vaya, muévase que le va a hacer bien. El mismo cuerpo empieza a pedir ese tipo de cosas. Yo llevo más o menos 4 años estudiando lo que estoy estudiando y desde que empecé a estudiar, empecé a practicar en mí porque lo necesitaba. Entonces, ¿cuánto tiempo yo me muevo todo el día? Sinceramente,
los que me conocen, Jairo, los que más pasan tiempo conmigo, se ríen de mí porque ya no me siento en una silla, me siento en el piso, intento generar siempre un movimiento en donde estoy, no me puedo quedar quieto. En los momentos en los que más paso estático, por decirlo así, busco posiciones en las que pueda generar mayor movimiento. Sencillamente viendo la televisión, me puedo sentar y hacer movimientos de piso que me van a mejorar y no necesito hacer una sola sesión de 24 horas de movimiento. Para nosotros es muy importante las pequeñas dosis. Esos 10 minutos diarios van a generar 70 minutos semanales. 70 minutos semanales por un mes, por un año, por 2 años. La constancia es la que termina haciendo realmente la diferencia. No las grandes dosis, sino las pequeñas dosis, en una buena medida van haciendo la diferencia. Se dice que se necesitan 6 semanas para generar un hábito. Si yo soy capaz de moverme 10 minutos diarios durante 6 semanas, se me va a volver un hábito. Ok, gracias, Julián. Además, profe, hay una cosa, te saludo también. Y vos dijiste, y Juli creo que ha hecho hincapié en algo muy sencillo y es el estado de conciencia. Realmente, si el jugador en este caso, como vos lo hablas, no hace conciencia de que realmente esto le va a ayudar, no lo prueba y empieza como a experimentar los beneficios de poderse mover naturalmente, pues seguramente nunca lo va a lograr. Y te hablo más del futbolista porque yo sé que vos los conoces muy bien, pues digamos que fui alumno tuyo durante mucho tiempo y sé la pelea que tienen ustedes con los jugadores porque somos tercos, porque no creemos en muchas cosas, porque simplemente queremos jugar y nunca pensamos como en el detrás de cámaras que hay para poder tener una carrera larga. Y yo lo digo con todo el conocimiento del mundo porque creo que también me retiré antes debido de pronto a que me faltó concientizarme un poco de lo que realmente me hacía bien en ese momento. Entonces yo entiendo tu pregunta y también creo que va de acuerdo más a la conciencia del jugador, más a que el jugador se convenza que eso realmente lo necesita y empiece a experimentarlo para que pueda sentir un beneficio. Pero y no solo la conciencia, profe, yo creo que está en las manos de todos nosotros el educar, ¿cierto? Está en las manos de todos nosotros el empezar a hacer una diferencia, porque yo nada saco con venir, dar una charla y si realmente yo no te dejé algo, pues tú no vas a progresar. Si yo realmente no te generé una duda de decir, venga, ¿será que yo sí estaba haciendo las cosas bien o estoy mal o estoy errado? Sino es una perspectiva diferente a lo que se estaba viendo y a lo que se está viendo hoy en día. Y que no tiene que ver con teorías súper innovadoras, sencillamente es algo que lo han dicho durante toda la vida. Y es usted es un ser humano que se mueve. Usted por naturaleza es un ser vivo, un ser que necesita moverse, ya sea por la necesidad de haber cazado, por la necesidad de sobrevivir a un animal que lo estaba corriendo. Usted lo hacía. La cosa es que lo hemos dejado de hacer. Ok, Julián, Jairo, gracias, muy amables. Un gusto, profe. ¿Alguien tiene Yo más tengo preguntas? una preguntita acá, Ezequiel. Claro, sigue, profe. Consulta, porque acá en Argentina está muy de moda el entrenamiento propioceptivo. No sé qué lugar o qué espacio le dan ustedes. Lo que acá se llama entrenamiento inestable, se está utilizando mucho, o sea, se utiliza mucho el entrenamiento inestable, y creo que tiene un poco que ver con esa falta de coherencia, con no poder dominar el cuerpo y querer introducir todo el cuerpo en elementos inestables. No sé si ustedes trabajan con eso o qué opinión tienen sobre lo que sería trabajo en BOSU, en pelotas, todo con equilibrio. Profe Ezequiel, nosotros hay muchas controversias, ¿cierto? Acá no quiere decir que lo que yo diga es y lo que se debe hacer. Nosotros en realidad no usamos los BOSUs a menos que sea una progresión de alguien que viene en una lesión de tobillo y que necesita un apoyo diferente o mucho más suave. Nosotros no generamos ni trampolines ni BOSU en cuanto a ejercicios de personas que estén bien, porque ellos conviven en lugares como el pasto, como el piso, que son lugares estables. ¿Qué genera la propiocepción o qué es la propiocepción para nosotros? Nosotros lo llamamos mejor balance. ¿Qué es el balance? Es la conjugación de la parte propioceptiva, del equilibrio del oído límbico y el control de los movimientos, ¿cierto? Percepción, tiempo, espacio y yo lograr conjugar las tres
para poder generar esa propiocepción que llamamos, pero nunca sacándolos de su ambiente natural, de su hábitat. En este caso, si estamos hablando de un futbolista de ese campo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Claro, profe, con gusto. Bueno, tengo otra preguntita por acá. Sí, Luis Fernando. Bueno, digamos que nosotros como formadores, algunos de acá tenemos, deberíamos muchos, somos formadores y tenemos chicos en edades que oscilan abajo de los 18 años, ¿sí? Pensaría yo que entre más pequeños, pues más fácil podemos acercar este tipo de movimientos porque se parecen más a esos movimientos naturales que tienen en su crecimiento de las edades tempranas, ¿cierto? Pero en el caso de los adultos, vos hablabas ahorita de un concepto que me llama mucho la atención y es desaprender, ¿sí? Hay que desaprender una cantidad de cosas, especialmente los futbolistas que ya están formados. Lastimosamente en Latinoamérica les llaman a un futbolista formado un jugador de 17, 18 años, le llaman ya un jugador maduro. Pero igual hay que desaprender. La pregunta es, ¿cuál sería la diferencia en cuanto al tiempo dedicado a este tipo de movimientos? Para nosotros como formadores, cuando estamos hablando de chicos de 13, 14 años, ¿y cuál sería la diferencia cuando estoy trabajando con un adulto que ya tiene, digámoslo, de alguna manera muchos vicios y que tiene estos 18, 19 años? ¿Cuál sería la diferencia en tiempo invertido para ejecutar este tipo de acomodación, diría yo? Profe Luis Fernando, bueno, muchas gracias. ¿Qué vas a encontrar o qué hemos encontrado nosotros dentro de los programas de entrenamiento de nosotros? Porque tenemos, por ejemplo, el Soccer Pro Kids y tenemos, ya hablando del adulto no atleta, se llama Soccer Fit, que los niños ejecutan con mucha más facilidad y más naturalidad estos movimientos porque todavía son mucho más laxos, mucho más móviles, que son un poquito más estables y que buscamos esa estabilidad mediante todos los trabajos, por ejemplo, de gateos, todos los trabajos de preparación del pilar, todos los trabajos de antirrotativos, de rotativos. Que de pronto a los niños les voy a generar un poco más de capacidad en esos movimientos. En cambio, con el adulto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer completamente una retrospección de movimiento. Lo tengo que llevar casi a las bases, en lograr pasar de las posiciones de los movimientos fundamentales, del fundamental al transicional, porque a ellos les cuesta mucho, porque han dejado de moverse, sencillamente porque hay una razón mucho más fácil y es porque ellos han estado mucho más tiempo sentados, porque el chico juega un poco más, no sé, una persona de 25, 26, 28, 30 años, dura más tiempo sentado y le cuesta mucho más moverse en unos rangos de movimiento mucho más bajos, en los movimientos de piso. Entonces, en cuanto, por ejemplo, por decirlo a cargas o a preparaciones del entrenamiento, nosotros nos enfocamos mucho más hacia el movimiento natural, obviamente guiados del FMS, para poder corregir las necesidades de las personas. Es muy difícil, pues obviamente esto es un poco más personalizado, no es tan global, pero lo que hacemos es poner a todas las personas en los movimientos básicos, en los gateos, en poder hacer sentadillas profundas, en poder hacer gateos invertidos, pasar por debajo de un hilo, por encima, lograr hacer las movilidades de cadera, de tobillo, buscándolas siempre desde los movimientos naturales. Profe, ¿algo más que quieras añadir? Sí, no, y en cuanto al tiempo de sesión, hablamos de pronto, para complementar mi pregunta, ¿qué tiempo invertirías? Ahorita hablabas de que mínimo 10 minutos, pero haciendo la diferencia entre niños y adultos, ¿cuál sería la diferencia en cuanto al tiempo invertido por sesión? Lo que te digo, el movimiento no depende solo de mí, porque depende también de la sesión, de la cantidad de días que vaya. Si estuviera en mis manos, por ejemplo, que mi cuerpo sí está en mis manos y es mi responsabilidad, yo me muevo todos los días más o menos una hora y media. Obviamente entre la parte de preparación de mi entrenamiento, de parte de preparación de movimiento y mis trabajos de las capacidades. Lo que decía yo es, para estas personas que no han generado movimiento, es para poder generar un hábito más allá de donde están, cuando están con nosotros. Pero si yo me pudiera mover
4, 5, 6 horas diarias, yo lo haría. Sencillamente no lo puedo hacer, lo ejecuto en el momento que estoy. Un ideal, una dosis específica es acorde a la necesidad de cada persona. ¿Cuál es mi recomendación? Si no lo has generado, si no lo has hecho, sencillamente empezar con 10 minutos diarios es un buen inicio. Perfecto, profe, muchas gracias. Me pregunta un compañero de cuando trabajé en un colegio que qué piensas que en algunos colegios se ha venido desapareciendo la clase de educación física con respecto a lo que tú vienes hablando. Yo creo, ahorita estuvimos en una capacitación de MoveNat, en donde uno de los mentores, que se llama Danny Clark, ellos están empezando a integrar en la educación en Estados Unidos y en Europa todo lo que es movimiento natural. ¿Qué pienso yo? Que la verdad no debería desaparecer, porque la educación prusiana lo que ha hecho es obligarnos a sentarnos 8 horas seguidas, evitando todos los movimientos que generamos. Encima de eso, tenemos descansos de 30, 35, 40 minutos 2 veces al día, donde vamos y jugamos, pero la cantidad de tiempo que estamos sin movernos es mucho mayor a la que podemos movernos, cuando para mí la educación física, la necesidad de moverse debería ser diaria. Yo no debería tener clases de educación física 2 veces por semana. Para mí deberíamos estar moviéndonos todos los días. Julián, buenas noches. Julián Buenas noches, Vargas Julián. te saluda. ¿Cómo Hablas estás? del modelo de aprendizaje motriz y me gustaría que me aclararas en la última fase, que es el Borsch de experto. Hablas de 4 etapas en esa fase, que es inconsciente sin habilidades, consciente sin habilidades, consciente con habilidades, y vuelves a cerrar con inconsciente sin habilidades. Si Sí. hablas de que lo ideal es tener conciencia del movimiento, ¿por qué el último nivel, pues, que sería ya el más experto, llega a la inconsciencia sin habilidades? Esa parte me dejó un poquito confundido. ¿Me aclaras, por favor? Ahí cuando hablamos inconsciente con habilidades, es que quiere decir que ya lo dominas, que lo haces tan natural que no necesitas pensar en el movimiento, ¿cierto? Es como yo, no sé, patear un balón. Al principio no sabía, después me enseñaron y sabía que tenía que darlo con el borde interno. No era experto, pero entendía qué debía hacer, no lo ejecutaba bien. Después tenía que pensar para poder ejecutarlo bien. A lo último ya se me hacía algo tan práctico que ni siquiera necesitaba ser consciente, sino que sencillamente lo adapté dentro de mi proceso, que ya no tengo que pensar para hacerlo, lo ejecuto sin ningún problema. Por eso hablamos de inconsciencia. Profe, Perfecto, seguramente en la diapositiva está, sí, está inconsciente sin habilidades, pero es inconsciente con habilidades, porque lo haces. exacto. Esa era mi duda. Por eso de pronto me confundí, pero también era por de pronto llegar a hacer el automatismo o mecanizar algo. Que ahí me parece que es donde la corriente Smash no quiere llegar a eso, sino al contrario, tomar mucha conciencia del movimiento. Sí, Gracias. exacto. No, con gusto. Gracias, profe. Profe, lo molesto de nuevo. Claro, profe. La duda más que nada que nos pasa creo a todos en la práctica y que he visto que ustedes trabajan interdisciplinarios con otros clubes o con alguna institución, ¿cómo hacer cuando uno trae este tipo de metodologías que tienen que ver con el movimiento natural y aparecen los profes con fanáticos de la halterofilia, que también habló hoy? O sea, cuando por ahí contradice un poco a todo esta forma de entrenamiento, porque creo que nos pasa a todos. Hoy los jugadores profesionales, la mayoría tienen personal trainers y trabajan sobre estructuras, aparte de su club, que se está usando mucho acá también en Argentina, pero a veces choca esa situación de que lo que uno propone para evitar lesiones se contradice con lo que genera mucha carga, mucho volumen y trabajo de levantamiento. Profe Ezequiel, a ver, para nosotros hemos trabajado y uno de los mentores de nosotros que nos ha capacitado es el profesor Carlos Tavares, el cual lleva creo que bastantes años integrando todos los de el sistema en cuanto a movimiento y hay muchos equipos a nivel mundial que ya lo están aplicando. ¿Qué pasa? Que el entrenamiento se ha visto muy influenciado por ellos, pero no quiere decir que no sea necesario. En cuanto a todas las capacidades de fuerza, las expresiones de potencia, las expresiones de fuerzas máximas, este tipo de disciplinas se van a usar, pero son metodologías dentro de un sistema que van a ser utilizadas para hacer mucho más sostenible el sistema. ¿Qué pasa? Que no va a ser lo único que vamos a hacer, que nosotros tenemos que generar adaptaciones, que de pronto la musculación
la creación de sarcoplasma, la creación de aumento de masa para poder hacer mucho más énfasis en la hipertrofia miofibrilar. Eso se usa y nosotros lo usamos dentro de las programaciones del entrenamiento, todo lo que son ejercicios de potencia, todo lo que son ejercicios balísticos, pero los hacemos acorde a que la persona sea capaz de ejecutarlo porque ya tiene toda su base de movimiento muy bien estructurada para poderlo desarrollar de una mejor forma. Hay algo muy importante que es primero que se genera la capacidad, después de que se genera la capacidad hay que generar eficiencia sobre esa capacidad. Y esa eficiencia no solo me la va a generar el movimiento de halterofilia o el movimiento de musculación o el movimiento de potencia. Dentro de ese uso de esas herramientas o esos métodos para poder generar potencia, empezamos a aplicar todo lo que es la eficiencia, y eso hablamos de eficiencias de movimiento, que ya viene algo incluido un poquito más, que es la mecánica, todo lo que son sinergias, todo lo que es momentum, todo lo que es cinemática, cinética, todo ese tipo de cosas ya vienen incluidas dentro de las eficiencias de movimiento, que es lo que terminamos buscando. No me quiere decir nada que yo levante 80 kilos y después cuando corra no sea capaz de acelerar de verdad. ¿Qué también voy a utilizar esa fuerza que estoy usando? ¿Qué pasa? Que cuando empiezo a generar mucha fuerza, si no tengo una buena movilidad o un buen movimiento, lo que estoy haciendo es un desperdicio de energía. Acá es donde hablamos que si genero un buen movimiento, esa energía que tengo la voy a usar de mejor forma para poderla aplicar al acorde a la necesidad, en donde me voy a volver mucho más eficiente, donde mis cargas energéticas van a ser menores, y ahí es donde viene el rendimiento, donde viene el desempeño. Como cuando gasto menos energía, soy capaz de hacer más por mucho más tiempo. Perfecto, profe, muy claro, muchas gracias. Sí, señor. ¿Alguien más o vamos cerrando? Bueno. Creo que estuvo muy claro el tema. Gracias, Juli, nuevamente por compartir. Mañana tenemos una nueva sesión que es de nutrición y si te das cuenta, todas digamos, lo que estamos buscando con Smash es que todo va correlacionado. Ayer tuvimos sueño, que es muy importante para poder desarrollarnos normalmente. Hoy tuvimos movimiento, mañana tenemos nutrición y todo intentamos relacionarlo porque finalmente lo que siempre hablamos. El objetivo nuestro es llevarle bienestar a toda la gente. No sé si estás de acuerdo, Juli, si quieres acotar algo más a manera de conclusión. Sí, claro. Obviamente, pues hoy el tema se fue un poquito más guiado hacia el rendimiento, pero eso es para todos los seres humanos. Todos los seres humanos necesitamos bienestar y creo que la parte de salud, del entrenamiento, hace parte del bienestar necesario para nosotros como seres humanos. Perfecto. Nos hablamos mañana, señores. Muchas gracias por haber asistido. Gracias a todos. Profe Rodri, un abrazo. Abrazo, profe. Gracias. Jóvenes, muchas gracias. Gracias. Chao.